Dando las gracias a don José María de la disertación que ha hecho, le damos la bienvenida a don Jacobo Cortines Torres, que tenemos el honor de recibirlo en esta población de esta villa de Estepa. Yo, desde mi punto de vista, yo pretendo recuperar el nombre antiguo de Estepa, porque creo que le da más señorío a la población de Estepa, villa. Nombre con raíz. En este sentido, dándole las gracias otra vez a don Jacobo Cortines Torres por su asistencia a esta jornada, quería decirle al alcalde si quiere decirle unas palabras a don Jacobo y hago a continuación la presentación. Pues yo dar la bienvenida a don Jacobo, que la verdad que estamos encantados de poderlo recibir aquí y tener la oportunidad de escuchar su conferencia. Habéis dado cuenta de la investigación que este investigador ha hecho durante tanto tiempo y sobre el protagonista de las conferencias de hoy, don Juan Tenorio. Y la verdad que, bueno, encantado de tenerlo aquí y bueno, deseando escuchar la conferencia que nos va a dar. Continuando con la presentación de don Jacobo, pues tenemos que decir que, bueno, aquellas personas que lo conocen, pues entre otras cosas saben que es profesor de literatura de la Universidad de Sevilla y académico. Bueno, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla, de la que ha sido profesor de la literatura española. Ha dado cursos y conferencias en muchas universidades de España y en el extranjero, como es la de Nueva York, Puerto Rico, Berlín, Colonia, Aquisgrán, Florencia, Pisa, Siena, Palermo y un sinfín de ellas. Entre sus publicaciones destacan el Índice Bibliográfico de Bética, en el 71, poemas escogidos de Felipe Cortines Murube, de 1908 a 1961, Los Palacios, las traducciones de Petrarca, traducción importante, Triunfos, en Madrid, de 1983, y El Cancionero, en Madrid, 1989. El estudio y edición de Don Juan de Mozart, en Sevilla, 1992. El estudio y selección de textos sobre Itálica famosa. Aproximación a una imagen literaria, en Sevilla, en el 95. La adaptación musical en castellano de El Barbero de Sevilla, en el 1997. Una selección de ensayos y artículos bajo el título de Separatas de Literatura, Arte y Música, Valencia, en el año 2000. El libro de memorias, Este Sol de la Infancia, 1946-1956. La edición, en colaboración con José Lamillar, de la obra selecta 1, 2 y 3 de Joaquín Romero Murube, en Sevilla, en el 2004. Y una obra importante como es el ensayo de burlas y veras de Don Juan, en Sevilla, 2007. De la edición de la Independencia, Los franceses en Lebrija y otros escritos, de Felipe Cortines, en colaboración. Y ha editado una serie de escritos sobre Fernando Villalón, en Sevilla, 1982, José Gómez Ortega, Joselito, el toreo mismo, toreo que está un poquito delicado. Manuel Halcón, Recuerdo de Fernando Villalón, también en 2016. Es editor del catálogo Julia Uceda, de La Mirada Interior, la Junta de Andalucía, 2017. También una parte importante de su trabajo, de su biografía, es como poeta. Es autor de la primera entrega de Sevilla, en 1978, Pasión y Paisaje, en Barcelona, publicado en 1983. Carta de Junio y otros poemas, en Granada, 1994. Carta de Junio y nuevos poemas, en Sevilla, en el 2002. Consolaciones, en Sevilla, 2004. Libro por el que obtuvo el premio de la crítica. Nombre entre nombres, Sevilla, 2014. Pasión y Paisaje, poesía reunida, del 74 al 2016. Una amplia antología de su obra ha sido traducida al italiano, Passione e Paesaggio de la poesía, 1974 a 2016. Al cuidado de Matteo Lefebvre, en Roma, en 2017.
y por todo este conjunto de su obra poética ha recibido el Premio Internazionale Fondazione di Roma, Ritratti de Poesía 2015. Ha sido director del Grupo de Investigación Teoría de la Literatura y de las Artes Escénicas, vinculado a la Universidad de Sevilla y presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Centenario de Luis Cernuda, de quien editó las actas del primer Congreso Internacional sobre el Poeta, en Sevilla, en 1990. Historial de una vida. Dirige la colección de poesía Vandalia en la Fundación José Manuel Lara. Ha sido fundador y director de la revista Separata Literatura, Arte y Pensamiento, desde 1978 a 1981, cuyo archivo, cuadros, dibujos, artículos, biblioteca, cartas, etcétera, fue donado al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. El archivo está digitalizado y puede consultarse en la red, lo cual da muestra también de una generosidad importante. Y en 1996 ingresó en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Este bagaje podíamos ampliarlo, pero creo que es mejor oírlo a él, no a mí. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Bien, vaya en primer lugar mi satisfacción y mi alegría por estar aquí en Estepa, mi agradecimiento al excelentísimo ayuntamiento y a Ezequiel, que con tanto celo me han organizado estas jornadas. Después de la magnífica ponencia de José María Alcántara, yo me meto ahora en otro terreno, que es el por qué este personaje, este comendador de Estepa, este Juan Tenorio, da pie al mito de Don Juan, porque se convierte en el protagonista del Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, porque se convierte en este personaje que es el mito más manipulable de la fantasía occidental. Esto es la hipótesis que yo lanzo y que intentaré de alguna manera explicar el porqué esa metamorfosis de un personaje que se tiene muy pocas noticias históricas, más de las que ha dicho José María, prácticamente no se pueden decir más, y por qué se transforma y por qué se convierte en este personaje tan sumamente universal. No deja de ser un tanto enigmático e inquietante que el mito más manipulable y escurridizo de la fantasía occidental tenga nombre y apellido concretos: Juan Tenorio, Juan Cofre Tenorio, Juan Tenorio. ¿Qué le llevó a su primer formulador? Llámese Tirso de Molina o Andrés de Claramonte, no se sabe. Tirso nunca reconoció el Burlador de Sevilla como obra suya y Claramonte es el autor que defiende el próximo ponente, Alfredo Rodríguez López Vázquez. A bautizarle con denominación tan precisa, ¿por qué esa elección tan llena de resonancias históricas para los espectadores de la época y no alguna otra nacida libremente de la capacidad de la invención de la que hizo gala el autor? No es fácil responder y tal vez ni siquiera posible, pero el indagar en esa elección que no parece gratuita puede aportar pista para desentrañar la génesis de una mítica criatura que apareció públicamente en los escenarios españoles bajo el signo de burlador y convidado de piedra, hasta universalizarse más tarde rotunda y simplemente como Don Juan. Como convidado, Don Juan partía de una larga tradición afincada en el folclore de su país de nacimiento. No hacía falta buscar los orígenes en la leyenda de la Europa brumosa, la vecina Portugal o la fértil Italia del Renacimiento. Por tierra de León y de Castilla, presumiblemente también por la de Andalucía, se cantaban romances donde un burlón invitaba a un muerto, una calavera o una estatua, y era después invitada por éste como escarmiento a su ultraje. El protagonista de estas hazañas era un joven sin nombre ni apellidos notorios, un ser anónimo que la tradición utilizaba como ejemplo de una conducta irreverente. Bastaba la relación escueta de los hechos en esas breves y humildes formas de romances o cuentos para que la moraleja surtiera efecto en aquellos que sintiesen la tentación de ultrajar a los muertos. No es este el caso de la comedia de principios del 600 del Burlador de Sevilla, en la que su autor despliega una poderosa estrategia dramática para condenar no solo el ultraje a los difuntos, sino también otros pecados, unos de extrema gravedad teológica, como la confianza culpable, tan reprendida
en la tradición agustiniano-petrarquesca y otros más corrientes y comprensibles por la franqueza de la condición humana como los de la carne, pero que no admitían ya tras la nueva moral tridentina defensas teóricas al estilo de las esgrimidas en los inmediatos tiempos anteriores. Para tal propósito, un ser anónimo, un joven cualquiera, no era suficiente. Había que singularizarlo, ponerle nombre y apellidos, elegirlo entre lo más granado de la sociedad, un noble, un caballero de una rica ciudad opulenta volcada hacia el goce de los sentidos. Y ninguna población de la España de entonces ofrecía un marco tan adecuado como Sevilla, el puerto y puerta de Indias, la Babilonia del sur. Allí vivía una juventud ociosa, esa aristocracia desplazada de los campos de batallas y de las plazas de la administración que alternaba el juego con las aventuras amorosas o las incursiones por aquel singular territorio del placer denominado la mancebía, donde otras cosas se podía competir en perros muertos, es decir, en no pagar a las prostitutas lo acordado. La mancebía, como recuerdan ustedes, era un barrio, el barrio de la prostitución de Sevilla. El autor conocía bien a esos jóvenes desenfrenados que convertían su capricho en norma y quiso servirse de ellos para ilustrar su fábula. Sabía que para que el ejemplo cumpliese su cometido, lo más eficaz era trasladar a los escenarios, aunque no pretendiera hacer una pintura absolutamente fiel, algo de lo que ocurría en la calle, de modo que los espectadores identificasen la ficción con la realidad. Pero al mismo tiempo era consciente de que no podía limitarse a lo meramente contemporáneo. Necesitaba el prestigio de la historia, como habían hecho para resolver el problema de verosimilitud y reforzar el mensaje docente bajo el peso de tan considerable magisterio. Al fin y al cabo, se trataba de un argumento trágico, la caída en desgracia nada menos que en el infierno de un personaje situado en las cimas del placer. Como tragedia era pues obligada la recurrencia al llamado género de historias, ya que según los nuevos preceptistas aristotélicos, las cosas ocurridas en un tiempo lejos de nosotros provocaban la estima y aceptación como verdad incuestionable. Y a la historia acudió el autor, convencido de que la mezcla del presente con el pasado, la manipulación de datos históricos combinados con otros legendarios y otros inequívocamente de su época, eran el lenguaje que mejor facilitaría su propósito. Mostrar un cuadro no realista, sino verdadero, una verdad y no la realidad. En las viejas crónicas, me pregunto, solo las viejas crónicas, encontró lo que buscaba, esa otra Sevilla perdida en un tiempo ya lejano, la ciudad medieval de Alfonso XI, con su corte en el Alcázar y, lo más importante, el nombre de su protagonista, Juan Tenorio. Poco le importaban las inexactitudes históricas, los fragantes anacronismos. Podía hacer suya, si es que no lo eran, aquellas palabras, como si la licencia de Apolo se estrechase a la recolección histórica y no pudiese fabricar, sobre cimiento de personas verdaderas, arquitecturas del ingenio fingidas. Él era el creador de esos tiempos y espacios, y los utilizaba, al igual que su compañero de oficio, a su conveniencia. El público no se lo reprocharía, ante lo contrario, si la historia era entretenida y encima didáctica. Así, el autor no tuvo inconveniente en desenterrar a un histórico personaje de la Sevilla del 300, Juan Tenorio, para hacerle llevar una vida de crápula muy semejante y más extrema en sus desafueros a la de esos jóvenes licenciosos como el Marqués de la Mota o don Pedro de Esquivel, personajes estos estrictamente coetáneos del dramaturgo, ya fuese Tirso o ya fuese Claramonte. Se establecía pues un juego de proyección del presente en el pasado y a la inversa, una superposición de épocas que creaba una nueva realidad, la dramática, menos expuesta que la histórica a la acción corrosiva del tiempo. ¿Qué decían las crónicas sobre este Juan Tenorio para que el autor se fijara en él y lo escogiese al menos de nombre como antihéroe de su comedia? No mucho, y poco en principio que haga sospechar una conducta atípica o reprobable. Repasemos la historia. Ya ha hablado José María, pero repito algo. Procedente de una aldea de Pontevedra y descendiente por línea directa, aunque bastardo de Alfonso IX, rey de León, los Tenorios llegaron a Sevilla en el séquito de caballeros que acompañó a Fernando III en la reconquista de la ciudad. Aquí se establecieron como una de las familias más sobresalientes de la nobleza. El matrimonio de Diego Alonso Tenorio con Aldonza Joffre Loaiza afianzó esa presencia en tierra del Guadalquivir,
y fruto de ese enlace fue el almirante Alonso Jofre Tenorio, el alter ego de Alfonso XI, al que ayudó a entronizar tras haber sido pieza clave durante la minoría de edad del monarca. Murió heroicamente en desigual batalla contra las abrumadoras galeras musulmanas en Agua del Estrecho en 1340. Casado con Elvira Álvarez o Sánchez de Velasco, tuvo numerosos hijos, uno de los cuales se llamó Juan. Este Juan Jofre Tenorio, o simplemente Juan Tenorio, como le menciona repetidas veces el canciller Pedro López de Ayala en sus crónicas, fue comendador de Estepa, 13 de la Orden de Santiago, halconero y repostero mayor, alcalde mayor de la Mesta, caballero de la Orden de la Banda y, sobre todo, confidente y privado de don Pedro I. A pesar de tales cargos y confianza, Juan Tenorio se partió de su rey en 1354, como lo hicieron sus hermanos y numerosos nobles ante los excesos de Pedro el Cruel. Comenzó entonces por parte de don Pedro una sistemática persecución contra los varones de la familia Tenorio hasta prácticamente su exterminio. A Juan le desposeyó de la repostería, que pasó a manos de Gutiérrez Fernández de Toledo, y a su hermano Alfonso de Alguacilazgo, que ofreció a Suerte y de Meneses, pariente del dicho Gutiérrez. Posteriormente, Alfonso fue mandado a ejecutar en Salamanca por orden del rey en 1358. Otro de ellos me ha canjeado por los asesinos de Inés de Castro y ejecutado en Sevilla en 1360. García y Pedro fueron hechos prisioneros en la batalla de Nájera en 1367, siendo el primero decapitado y salvándose el segundo por su condición de sacerdote ante los ruegos y el requerimiento del cardenal Guido de Bolonia, legado entonces del Papa. Más tarde, Pedro Tenorio, ya en el reinado de Enrique II, alcanzaría la alta dignidad de arzobispo de Toledo hasta su fallecimiento en 1399. También una de las hermanas, Teresa, sufrió la severidad del cruel monarca, primero al enviudar de Alfon Arias de Cuadro, partidario sí mismo de Enrique II, y ejecutado tras la batalla de Nájera, y después ya casada con el 24 de Sevilla, Álvar Díaz de Mendoza, al ser desposeída de sus bienes porque habló mal de su señor rey. Y al serle confiscada la casa solariega de los Tenorio en la colección de San Ildefonso, que fue donada a las monjas de San Leandro, y en su nombre a doña Lorenza, su abadesa, el 19 de enero de 1369, para que trasladasen allí su convento que tenían en la parroquia de San Marcos. Nada dicen las crónicas de la muerte de este Juan Tenorio, porque por lo que es de suponer que muriese en el destierro, como hoy día se sabe que muere en Aviñón. Sin embargo, otros historiadores consignan que Juan huyó a Francia, de la que regresó para combatir la fila de don Enrique, encontrándose en Nájera, donde fue hecho prisionero y luego ejecutado. Ninguno de ellos aporta pruebas documentales. Que el canciller no lo mencione entre caballeros ejecutados en Nájera hace dudar de la veracidad de esa noticia de esos historiadores que afirmaban que había muerto también en la batalla de Nájera. Esta muerte no registrada por los cronistas facilitaría, junto a otras razones que más adelante veremos, la elección como héroe teatral de ese Tenorio frente a sus hermanos, ya que permitía fantasear sobre su final, tal como se hace en la comedia, al parecer a manos de la estatua del comendador. Con tan sañuda persecución como la llevada a cabo por Pedro I, el linaje Tenorio se vio a partir de entonces en Sevilla desprovisto de la importancia que había desempeñado desde la reconquista de la ciudad. Pero el nombre del almirante quedó indisolublemente unido al de su rey, Alfonso XI, como lo de sus hijos, Juan, entre ellos al de su sucesor, don Pedro. Era una historia trágica de paso del favor a la desgracia, del poder y triunfo al fracaso y a la muerte, algo no fácil de olvidar para las generaciones sucesivas. El autor buscó en esa antigua familia sevillana, en su época de esplendor, las circunstancias que hicieron verosímiles la de su criatura literaria. Estas tenían que explicar el comportamiento de su personaje, sus ilimitadas posibilidades de acción al margen de las leyes y el consiguiente castigo por la intervención sobrenatural a falta de una justicia humana. El personaje tenía que gozar de una situación especialísima. Debía ser hijo de un poderoso señor que le permitiera hacer cuanto le viniera en gana, que fuera, como se dice en la obra, dueño de la justicia y de cuyos labios pendieran las muertes y las vidas, y nadie mejor que el hijo del que fuera todopoderoso ministro de Alfonso XI, del almirante Tenorio. Posiblemente el autor no hubiese reparado en estos miembros de la familia Tenorio si el nombre de uno de ellos, el de Juan en concreto, no estuviera ligado a don Pedro I en los primeros años de su turbulento reinado. En un principio Juan sirvió fielmente a su rey, incluso fue uno de los 13 escogidos caballeros de mulas que acompañó al monarca a regresar a los brazos de su amante, doña María de Padilla, a los pocos días de la boda con doña Blanca de Borbón.
conducta esta del rey que provocó la división de la nobleza y la posterior deserción del propio privado, que se vio despojado de sus cargos. Esa complicidad primera pudo marcar al repostero y al conero mayor con el estigma de la lascivia de su señor, frente a los otros caballeros, entre los que figuraba un tal Gonzalo Sánchez de Ulloa, que en ningún momento admitieron las veleidades carnales del monarca. Los enfrentamientos por la obstinación del rey en no volver con su legítima esposa y los muchos crímenes que se derivaron de estos choques sumieron al reinado en un terror que no acabaría hasta el fratricidio de Montiel. Tras la victoria de don Enrique II, el cadáver de su hermanastro iniciaría el reinado de la sombra, el del desprestigio bajo el sobrenombre del Cruel, y luego el más oscuro del olvido. En su caída, don Pedro arrastró consigo los nombres de muchos de sus servidores y víctimas, entre estos y estas, los tenorios. Al cabo de los siglos, sin embargo, la memoria colectiva quiso reivindicar al monarca. El proceso de rehabilitación se había iniciado tímidamente hacia la mitad del siglo XV con los ciclos de romances y leyendas, pero fue Felipe II quien hizo cambiar el título de Cruel por el de Justiciero, y el teatro, como ninguna otra manifestación artística, reflejó esa significativa transmutación. Fueron muchas las piezas que entonces se escribieron teniendo como protagonista a ese rey que se caracterizó, aparte de por su crueldad, vista ahora como justo rigor, porque amó mucho mujeres, según le caracterizó su poco imparcial cronista, el canciller Ayala. Debido a la trágica fatalidad que la envolvía, la controvertida figura de don Pedro resultaba de un enorme atractivo para un público ansioso de fuertes emociones. El carácter violento del monarca, de pronta cólera pero a su vez capaz de generosidad, sus desenfrenadas pasiones eróticas, su obsesión por los aspectos legales, su venganza, las predicciones de su muerte y el fratricidio final no podían pasar desapercibidos para unos autores que veían en el personaje un carácter esencialmente teatral. Lope de Vega fue el que más insistentemente se ocupó en diversas piezas de modelar la nueva imagen del personaje teatral mediante la transformación de un monarca medieval de poder limitado en un rey barroco, absoluto y centralista al que le otorgaba grandes cualidades morales hasta calificarle en una ocasión de sabio y valiente y justiciero. Una vindicación en toda regla, seguida en mayor o menor medida por otros dramaturgos, entre los que no podía faltar Andrés de Claramonte, uno de los más sólidos aspirantes en la actualidad a la autoría del burlador. De la mano de don Pedro I emergía Sevilla como escenario de sus aventuras. La que fuera capital de la Castilla del 300 se convertía ahora en capital de buena parte de la producción del teatro áureo. Un sentimiento de nostalgia, tal vez como esperanza ante un futuro incierto, favorecía esta opción que se multiplicaba en comedias de muy diversos signos. Sevilla, con su peculiar geografía de los sentidos, su gente, sus costumbres, su historia, tradiciones y leyendas, resultaba ser un escenario de privilegio para ubicar una problemática de actualidad, como era la denuncia de una sociedad corrupta en sus diferentes niveles sociales, pero especialmente en el de la nobleza abusadora del poder. A pesar de los esfuerzos reivindicativos, el lado mujeriego de don Pedro no se soslayó. Hubiera sido atentar contra la historia, pero don Pedro no reunía las condiciones para encarnar al burlador por tener el monarca una personalidad muy definida. Este se podía exaltar o escarnecer, según el punto de vista y la intencionalidad del autor, pero su esencia respondía a la que había legado la tradición. Don Pedro era un rey guerrero, galanteador, también, con una trayectoria vital muy discutible, pero muy conocida y con un final trágico, la muerte a manos de su hermanastro, de una impresionante carga dramática que hacía imposible e innecesaria su sustitución por otro procedimiento. Y es aquí donde interviene la genial intuición del formulador del mito don Juanesco, sino el rey, sí quien fuera su privado y confidente, aquel que gozó en un principio de su confianza y de alguna manera sancionó con su presencia la infidelidad conyugal de su señor, Juan Tenorio. Creo que la actualización de la que fue objeto Pedro I en los años finales del siglo XVI y primero del XVII fue lo que propició el que otros personajes de esa época saltasen a las tablas. El apellido Tenorio no es exclusivo del protagonista del burlador, ni del padre y tío de este en dicha comedia. También en otra obra de Andrés de Claramonte, de este agua no beberé, aparecen un Diego y una Juana Tenorio, junto a Pedro I y a la pareja de amantes don Gutiérrez y doña Mencía.